Buen día. No tenía pensado hablar sobre este tema para que no hubiera confusiones de tipo partidario, político, etc. Habiendo sido 45 años defensor de menores e incapaces en una vieja terminología, personas con discapacidad, y habiendo ejercido durante 9 años responsabilidades sobre el área y habiendo visto nacer el área actual que se llama Agencia de Discapacidad, Agencia Nacional de Discapacidad, a lo que me voy a referir al final, me parecía que tenía que guardar un prudente silencio, pero de pronto vi que un niño, uno de mis defendidos, un valiente, hablaba en los medios. Hay que cuidar la exposición de los niños en los medios porque no están preparados para ese relumbrón, a veces ni nosotros. Y me dije, un niño calla y vos, viejo defensor, un niño habla y vos, viejo defensor, callás. Entonces hablo. Mire, a principios de diciembre del año pasado, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, una reunión organizada por APADEA, me pidieron que hablara un tema de discapacidad, en este caso discapacidad de tipo mental, y mencioné la discapacidad en perspectiva de familia, basándome en una formidable enunciación de la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad en el mismo preámbulo. Los preámbulos son fundamentales, son importantísimos. Cuando dice, convencidos de que la familia es la unidad colectiva, natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a recibir la protección de esta, o sea, de la sociedad y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones. Sobre esto me explayaba en principio de diciembre del año pasado. Hoy estamos en vísperas de que el Congreso de la Nación trate, si se reúne quórum, una ley de emergencia en materia de personas con discapacidad. Ojalá que el corazón, la mente y la responsabilidad de cada representante del pueblo, de la República y de las provincias en el Senado avancen en este tema. ¿Por qué? Porque la situación es preocupante. No voy a hablar ni de las marchas, ni de los reclamos sectoriales, ni los prestadores. Voy a hacer, a fuer de viejo maestro de grado, 3 ejemplos, 3 anécdotas, como dijo mi valiente representado, para que reflexionemos. 3 anécdotas, no es el análisis global de políticas sociales. El año pasado nos sorprendió ver, expuestos por funcionarios públicos, una radiografía usada para conseguir el certificado único de discapacidad con la cola de un perro en lugar de la columna vertebral de la persona con presunta discapacidad. Fue un escándalo. Primer hecho anecdótico, y entonces tengo que preguntarme, quien lo mostró era funcionario público. Está obligado por ley a denunciar el delito, en este caso la defraudación contra el Estado, entre otras cosas, porque eso es un delito complejo. Y tiene que denunciar al que sacó la radiografía, al que la usó, al que la presentó, al que la evaluó y al que concedió el certificado con la radiografía de un perro. Yo me pregunto, ¿se nos dijo en qué juzgado está esa denuncia? ¿Se han sido procesados, eventualmente condenados, quizás no haya habido tiempo todavía, por ese fraude al Estado? Como ciudadano le pido a las autoridades que me lo digan, porque llegado el caso, puedo hacer yo también la denuncia. Si no hubiera tal denuncia, permítanme dudar del hecho o de la utilización mediática del hecho. Primera anécdota, el horror de la cola de perro. Segunda anécdota, que no es tan anécdota, porque es un tema muy importante. Nos sorprendió, nos espantó a los que llevamos años trabajando en esto, la utilización en una resolución oficial de términos arcaicos, peyorativos, abandonados por la totalidad de la comunidad científica y social,
respecto de la discapacidad. ¿Recuerdan ustedes la mención a idiocia, la mención a imbecilidad? Algo que fue como un mazazo. En el año 90, cuando trabajábamos el decreto de creación del Consejo Nacional del Menor y la Familia, que incluía el área de discapacidad, un importantísimo análisis sobre los términos. 200 hojas el artículo ese tiene de antecedentes, que dirigió el doctor Rafael Sajón. Partiendo de las palabras que se usaban antiguamente, los franceses dicen handicapé, por ejemplo, y yendo en una superación a no decir ya discapacitado, estoy hablando año 90, sino persona con discapacidad. Tiene el honor a Argentina, en ese decreto 1606 del 90, de utilizar primeramente el término persona con discapacidad, que hoy es el término oficial de la Convención Internacional sobre el tema. Entonces, hablar de idiocia, de imbecilidad, sinceramente, fue una especie de bofetón a la historia del tema y al sentido social del tema. Lo corrigieron y me parece muy bien que lo hayan corregido, pero no se dijo mucho quién era el autor responsable de esa barbaridad y qué sanción, qué medida se tomó respecto de él. Me parece que también necesitamos una particular explicación sobre esta resurrección de dinosaurios que nos llevan en pleno siglo XXI a hablar de idiocia y de imbecilidad. Imbecilidad es un término romano, que es debilidad. Y se decía de las mujeres, o sea, cosa que a algunos se le ocurra resucitarlo también. Tercera anécdota, tomo la palabra anécdota, no es propia, pero es lo que dijo el nene, Por eso en honor a él es esta charla. Él me animó, él me pinchó para que hablara. Porque si vos, querido, hablas, yo, viejo y ducho en estos temas, no tengo derecho a callarme. Tercera anécdota. ¿Cierto o no? No me interesa, no soy investigador. Alguien habría dicho, o no, o es un malentendido, ojalá que así lo sea, que el problema de la discapacidad es un problema de la familia de la persona con discapacidad y no del Estado. Fue desmentido, me alegro muchísimo, porque si hubiera sido sostenido estaríamos en una situación terminal, estaríamos en una situación de inconstitucionalidad proclamada por el mismo responsable del área. Entonces, menos mal que se desmintió. Debe haber sido un malentendido, quiero así creerlo. Pero cualquiera que piense, no solo que diga, que la situación de discapacidad de uno de nuestros niños, de una de nuestras personas, de uno de nuestros ancianos, personas mayores, decimos ahora, en mi caso, es un problema solamente de la familia, viola la Constitución Nacional jurada. Es indigno de la convivencia que implica el pacto social constitucional. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio el tema, lo voy a reducir. 2 convenciones juradas como Constitución. Una jurada inicialmente, ya en el año 94, la otra incorporada después, que es la de personas con discapacidad, la primera es la de niñez, nos aclaran perfectamente que el problema no es exclusivamente de la familia. En el caso de los niños con discapacidad, es como que se juntan 2 círculos. ¿Vieron como los diagramas de Venn que hacíamos en el colegio de la matemática moderna? Hay un círculo donde están los derechos del niño y otro círculo donde están los derechos de la persona con discapacidad. Pero en el medio aparece el niño con discapacidad doblemente protegido, y yo diría triple, cuádruple, quíntuplemente protegido. Porque si vamos a la Constitución jurada por la cual debemos armarnos y dar la vida, dice la Constitución. Por la Constitución debemos dar incluso la vida. Nos vamos al Pacto de San José de Costa Rica, la norma suprema del hemisferio, que tanto dolor nos costó. Artículo 19. El niño, su condición de menor, dice, tiene derecho a la protección integral de la familia, de la sociedad y del Estado. Trípode firme sobre el cual se instala el derecho del niño y el niño discapacitado también. Entonces, si vamos a la Convención de Derechos del Niño,
que vine a hacer. Yo redacté las reservas argentinas a la convención. No yo solo, pero sí. Vamos a ver en el artículo 23 una extensa norma dedicada a los niños con discapacidad. Los estados partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido, terminología antigua, ya antigua, deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a abastecerse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en las comunidades. Qué linda norma. Esos son los términos que hay que actualizar. Los estados partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán con sujeción a los recursos disponibles la prestación al niño que reúne condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado, de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él, no solo de los padres. Hay mucho abuelo con nieto discapacitado, abuelo, abuela. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo segundo del anterior será gratuita, siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres y de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, etcétera, capacitación, todo lo demás. Y el artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño, norma sagrada, los estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado. Los estados partes, de acuerdo con las condiciones, estoy salteando, nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. Y en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario, la vivienda. Hay una necesidad especial en el niño discapacitado. Por eso, por ejemplo, la facilitación del transporte o del estacionamiento. No recuerdo si se ha dicho o no, que por qué pagaba peaje un ciudadano y la familia del discapacitado no. Porque tiene que estar llevando a su hijo ida y vuelta a los tratamientos, señor. Quien dijo eso no ha trabajado nunca en discapacidad. Quien dijo eso no ha sentido nunca la situación angustiante de la familia, volcada a los tratamientos, volcada a las terapias. En un país donde hubo quienes millonarios compraron sin impuestos automotores extranjeros de caja automática, haciéndose pasar por discapacitados o endosando un CDU de un discapacitado, no quiero hacer nombres. En ese país no podemos discutirle el peaje o el estacionamiento a un chico discapacitado y su familia. Una gran hipocresía. Pero la última convención, la Convención sobre las Personas con Discapacidad, refuerza totalmente este tema. Lo refuerza de modo absoluto. Vamos a ver uno de los artículos, el artículo 27, es muy largo. Se comprometen los estados partes, Argentina es parte, con rango constitucional, más parte que muchas partes, por así decir, asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza o la asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluida capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados. Sería muy largo expresarlo, hice una larga conferencia. La totalidad de las normas constitucionales que están sosteniendo esta atención especial del Estado, familia, sociedad y Estado, a la persona con discapacidad. Yo espero que esta situación cruda que se está viviendo en el área lleve a que la ley de emergencia en materia de discapacidad, que según se dice, yo no soy técnico presupuestario ni tengo acceso a los datos, y rodaría un 0,3
del PBI. 0,3. Prospere y sea promulgada. Es una deuda que tenemos todos los argentinos, familia, sociedad y Estado, hacia las personas con discapacidad, particularmente hacia los niños, muy especialmente hacia las personas mayores con discapacidades de origen o discapacidades adquiridas. Y le ruego, si usted, si quién es usted para rogar, tiene razón, le digo, como viejo caminador del área, a las autoridades que aparentemente no son especializadas en este tema, si no hubieran usado los términos idiocia, imbecilidad, etc., o horriblemente como agresión e insulto, el espantoso término de mogólico, que hemos borrado hace 50 años de nuestro lenguaje. No son especializados. Que atiendan consejos, que pidan asesoramiento, que estudien la historia del tema, la durísima historia del tema. Porque sin hacer nombres ni pelearme con nadie, porque ya no es mi oficio. Escuché decir en un reportaje a una persona a cargo del área, cuando el periodista le preguntó, ¿y cómo es la historia del Andis? ¿Cómo se creó? No sé la historia. El consejo para todos, cuando uno asume un área, un lugar, o se muda a un barrio, lo primero sepa de dónde viene, ¿no? Porque eso le va a permitir entender muchísimas cosas. Bueno, yo se lo voy a contar. No soy quien para enseñar a nadie, pero no me quiero ir de este mundo sin contar lo que recuerdo. La Argentina adhiere en el año de la discapacidad, en los años 70, adhiere con la ley de protección del discapacitado y crea una Dirección Nacional de Discapacidad, que tenía sede en la calle La Finura, en 1200, donde ahora está el Museo de Vita. Cuando se crea el Consejo Nacional del Menor y la Familia, el área de discapacidad, junto con la de ancianidad y la de niñez, se unen en el Consejo. O sea que durante algunos años, la Dirección de Discapacidad, que tuvo magníficos directores, entre ellos la licenciada Sorsoli, conocida por todos los que caminan en el área, ¿no es cierto?, el tema, integró el Consejo. Las asociaciones que tenían convenios se reunían anualmente y elegían su representante libremente, su representante en el Consejo, tiempos de trabajo duro. Pero sobre el año 97 se prefirió, por muchos motivos, yo lo listé, como emancipar el área haciendo una Comisión Nacional de Discapacidad, señor funcionario. Y ahí viene el Andis. La dirección pasó a unirse en salud. Eso no fue una buena decisión porque el tema de discapacidad integra la salud, integra la educación, integra el deporte. Bueno, creamos los que ahora se llaman los murciélagos, ¿no es cierto? Pero no es un tema de salud, es un tema social. Esta es mi visión, ¿no es cierto? Es un tema social que interactúa con todos los temas del ser humano y de la sociedad. Lo cierto es que se creó la Comisión Nacional de Discapacidad, segundo mediados finales del año 97, se le dio una sede importante en el ex edificio de Somisa, en Diagonal Sur, no sé si les suena, y comenzó a asumir funciones, presupuesto, etc. El cambio de nombre por agencia, estilo norteamericano, hay estilos, ¿no es cierto? Así como los franceses hablan de subsecretarías técnicas, nosotros en vieja terminología hablamos de consejos autónomos e integrados por distintas representaciones. El término norteamericano es agencia, ¿no? CIA, por ejemplo. Ahí viene el cambio de nombre de ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, pero sobre la antigua Comisión Nacional de Discapacidad, que fue creada en el año 97. De modo que el señor gerente general, director general, sí, ese es el origen del área que usted dirige. Para cumplir las convenciones, no para incumplirlas. Por eso, con esto termino, ojalá que haya quórum para tratar este proyecto de ley, ojalá que se vote y ojalá que se lleve a cumplimiento. Y gracias, pibe, no voy a dar tu nombre, vos sabés a quién hablo, porque tuviste el valor de hablar.
basta, porque viste, hablante en cámaras es feo. Pero sobre todo, tuviste el valor de haberme hecho sentir a mí obligado a hablar. Buenas tardes.